manos temblorosas y un corazón aún herido por lo inexplicable, me veo forzado a narrar lo que viví en la Escuela del Recuerdo, un antiguo plantel en las afueras de un pueblo de México, donde la historia, la tragedia y lo paranormal se entrelazan de forma inextricable. Esta es mi crónica en primera persona, sin artificios en diálogos, donde cada palabra es testigo de un encuentro que marcó mi existencia, de una energía residual que se aferra a los rincones de un pasado trágico y que aún hoy transforma la vida de quienes se atreven a adentrarse en sus dominios. Recuerdo el día en que me asignaron la tarea de restaurar y archivar documentos históricos de la escuela. Llegué al edificio a primeras horas del atardecer, cuando la luz dorada se colaba por las ventanas polvorientas y bañaba los pasillos con un brillo casi melancólico. La Escuela del Recuerdo, erigida en 1925, siempre había sido motivo de rumores y leyendas en el pueblo. Decían que en sus muros se escondían secretos oscuros, vestigios de tragedias pasadas y energías que se negaban a disiparse. El ambiente era denso, impregnado de un silencio que parecía absorber cada sonido. Mientras recorría los largos corredores, noté que el eco de mis pasos se prolongaba en un vacío anormal, como si el edificio mismo estuviera vivo, expectante, a la espera de que algo sucediera. No pude evitar sentir una punzada de inquietud, una sensación que iba más allá del mero nerviosismo ante lo desconocido. Al llegar a la biblioteca, un espacio lleno de libros y documentos olvidados, percibí una especie de vibración sutil en el aire, como si la atmósfera cargara con una energía residual, vestigio de los acontecimientos que habían marcado el pasado de aquella institución. Una leyenda contaba que años atrás, durante una época convulsa en la que la escuela fue testigo de sucesos violentos y desgracias inexplicables, la intensidad de esos momentos quedó impregnada en el ambiente, transformándose en un eco persistente que solo los sensibles podían detectar. Yo, escéptico pero a la vez curioso, no tardé en sentir esa energía recorrerme la piel. Al caer la noche, decidí quedarme en la escuela para continuar mi trabajo, convencido de que el silencio y la soledad del lugar me permitirían concentrarme. Instalé una lámpara de escritorio y acomodé mi equipo en el despacho principal, un cuarto modesto que alguna vez funcionó como sala de profesores. La oscuridad se cerró a mi alrededor y, en la quietud, el sonido del tiempo parecía haberse detenido. Fue en ese preciso instante cuando lo oí, un leve murmullo que surgía de algún lugar profundo, como si las paredes quisieran contar una historia oculta. Al principio creí tratarse de una distorsión de mis propios pensamientos, pero la persistencia del sonido, acompañado de un sutil crujido en el piso de madera, me hizo dudar. Caminé hacia el pasillo central, donde la luz de la luna se filtraba a través de las rendijas, y allí, en la penumbra, noté que la temperatura descendía bruscamente, haciendo que un sudor frío recorriera mi espalda. Cada paso que daba era acompañado por el eco de lo que parecían ser pisadas adicionales, como si alguien, o algo, se moviera a mi lado, sin pronunciar palabra alguna. Mis sentidos estaban alerta, y el aire se había cargado de un aura que desafiaba la lógica. En la oscuridad, sombras difusas se desplazaban con una cadencia casi coreografiada, dejando la impresión de que no era el único habitante de esos corredores abandonados. Sentado en un rincón del pasillo, intenté racionalizar aquello. Tal vez era solo la imaginación desbordada por la fatiga o el efecto de la humedad acumulada. Sin embargo, cada vez que me obligaba a cerrar los ojos, revivía la imagen de una figura que parecía observarme desde la lejanía, con la mirada perdida en un abismo de pena y desesperación. La madrugada se presentó con un silencio sepulcral. Yo estaba absorto revisando antiguos archivos en el despacho cuando, de pronto, la lámpara parpadeó y la habitación se sumió en una penumbra aún más profunda. Fue entonces cuando sentí que algo se movía en el umbral de mi visión. Con el corazón acelerado y sin atreverse a gritar, me levanté y me dirigí hacia el origen de aquella sensación opresiva. Al abrir la puerta del despacho, una corriente gélida me envolvió, haciendo que mis manos se volvieran casi entumecidas. En el extremo del pasillo, la silueta de una mujer se delineaba contra la tenue luz de la luna. No era posible que se tratara de una persona viva.
La figura parecía emanar una luz pálida y trémula, como si fuera parte del mismo aire frío que inundaba el lugar. Su rostro, enmarcado por una melena oscura y desordenada, estaba pálido, con ojos que destilaban una tristeza infinita. No emitió palabra alguna, pero la carga emocional de su presencia era abrumadora. Avancé lentamente, sintiendo como cada fibra de mi ser se tensaba en una mezcla de terror y fascinación. El ambiente se impregnaba de una energía residual que me resultaba casi tangible, la impresión de que aquellos instantes eran la manifestación de un pasado trágico, un eco de sufrimientos no resueltos. La figura se deslizó por el corredor y, sin previo aviso, desapareció detrás de una puerta entreabierta. La inquietud se apoderó de mí, pero algo en mi interior me impulsó a seguirla, a intentar comprender la historia oculta tras su silenciosa existencia. Con pasos vacilantes, crucé la sala donde se encontraban antiguos murales y fotografías en blanco y negro de alumnos y profesores. Las paredes parecían susurrar relatos de un tiempo olvidado, y la sensación de energía residual se hacía más intensa, como si el lugar rebosara de emociones reprimidas y memorias dolorosas. En una esquina, encontré un cuadro antiguo que retrataba a un grupo de niños, todos con expresiones que oscilaban entre la inocencia y el sufrimiento. Esa imagen, distorsionada por el tiempo, me recordó que cada rincón de la escuela albergaba historias de vida, de amor y de tragedia. No tardé en comprender que lo que había presenciado no era un simple fenómeno aislado, sino la materialización de una energía residual. Aquella fuerza intangible que queda impregnada en los lugares donde se han vivido experiencias intensas, especialmente las marcadas por el dolor y la desesperación. La escuela del recuerdo era un contenedor de historias. En sus aulas, en sus pasillos, incluso en sus grietas, se hallaban vestigios de acontecimientos históricos que habían dejado una huella imborrable. Investigué en los viejos archivos y relatos de la comunidad y descubrí que, décadas atrás, la escuela había sido escenario de una tragedia inconmensurable. Durante la década de 1940, en medio de un contexto político y social convulso, se registraron numerosos casos de violencia y represión. Uno de esos episodios involucró la desaparición de un grupo de estudiantes que, en circunstancias oscuras y aún sin explicación, se perdieron en el laberinto de la institución. Se decía que las almas de aquellos jóvenes, atrapadas entre la vida y la muerte, quedaron ancladas al lugar, generando una energía residual que se manifestaría en episodios paranormales. Esa revelación llenó mi mente de preguntas y temores. ¿Era posible que la figura que había visto representara el espíritu de uno de esos estudiantes o, quizá, de una maestra que había intentado protegerlos? La angustia que experimenté en ese instante se mezclaba con la sensación de estar en presencia de un relato vivo, de un testimonio que trascendía el tiempo. La escuela había sido testigo de tanta desesperación que la energía residual se había transformado en un puente entre el pasado y el presente, un vínculo inquebrantable que hacía que los fantasmas del ayer regresaran a reclamar su memoria. En el transcurso de las semanas siguientes, empecé a notar patrones en los sucesos paranormales. Las apariciones, las voces distorsionadas y los ruidos inexplicables se sucedían en momentos precisos, como si una partitura invisible dirigiera el curso de aquellos fenómenos. Cada uno de estos episodios estaba impregnado de la melancolía y el dolor de aquellos que habían sufrido en la escuela, y yo me convertí, sin quererlo, en el cronista de un legado trágico que se negaba a ser olvidado. Lo que viví en la escuela del recuerdo dejó cicatrices imborrables en mi interior. Esa noche de encuentro con la figura espectral no solo me confrontó con la existencia de lo paranormal, sino que también me obligó a enfrentar emociones que había mantenido sepultadas en lo más profundo. La mezcla de terror, compasión y desesperanza se fundió en una experiencia tan intensa que, durante días, apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la imagen de aquella mujer de mirada triste, de la misma forma que recordaba el ambiente gélido y opresivo que la acompañaba. La energía residual del lugar se transformaba en un torrente de emociones que me sobrepasaban, llevándome a cuestionar la fragilidad de la existencia y el peso de la historia que cargan los espacios que habitamos. No era únicamente un fenómeno paranormal, sino una llamada a recordar,
a no olvidar los rostros y las voces que el tiempo quiso enterrar. Mis compañeros de trabajo y algunos miembros de la comunidad también comenzaron a reportar experiencias similares. En reuniones informales, se comentaba que el ambiente en la escuela había cambiado, ya no se trataba únicamente de ruidos o sombras, sino de una presencia emocional que hacía que cada persona se sintiera observada y, en ocasiones, abrumada por el peso de recuerdos ajenos. Las miradas perdidas, las respiraciones entrecortadas y el silencio cómplice eran parte de una comunión silenciosa con aquellos que ya no estaban. El impacto emocional se extendía más allá de la simple sensación de miedo. Se trataba de un dolor ancestral que se hacía eco en cada rincón del edificio. En una ocasión, mientras repasaba unos documentos en el salón de actos, sentí como si alguien pasara muy cerca de mi hombro. Giré bruscamente, pero no encontré a nadie. Sin embargo, la atmósfera se había vuelto opresiva y una sensación de pesar me invadió, como si las lágrimas de generaciones enteras se deslizaran por mi piel. Comprendí, en ese instante, que estaba siendo testigo de algo más profundo que un simple espectro. Estaba frente a la manifestación de un sufrimiento colectivo, una herida que el tiempo no logró sanar. Movido por la necesidad de entender la verdadera naturaleza de lo que había experimentado, comencé a investigar la historia de la escuela con un fervor casi obsesivo. Di rienda suelta a mi instinto de investigador, consultando archivos municipales, antiguos periódicos y relatos orales de exalumnos y profesores que, de alguna manera, parecían cargar con el peso de secretos inconfesables. Cada testimonio, cada recorte de prensa, se convertía en una pieza vital de un rompecabezas macabro. Descubrí que en el año 1943, durante una época de tensiones sociales y políticas, se produjo un suceso que marcaría la historia de la institución. Un grupo de estudiantes, involucrados en manifestaciones en contra de las injusticias imperantes, desapareció misteriosamente. Las versiones sobre lo ocurrido eran dispares. Algunos hablaban de una represalia brutal por parte de las autoridades locales, mientras que otros insinuaban que fuerzas ocultas, alimentadas por una energía residual desbordada, habían reclamado sus almas. Lo que era innegable era que el dolor y la injusticia habían dejado una huella imborrable en el edificio, generando una vibración que se perpetuaba en el tiempo. A medida que profundizaba en estos relatos, la noción de energía residual adquiría un significado cada vez más tangible. Comprendí que la escuela era un receptor natural de las emociones intensas, un escenario en el que la historia no solo se contaba en palabras, sino en vibraciones y sensaciones. Era como si el sufrimiento de aquellos días se hubiera condensado en una sustancia etérea, capaz de manifestarse en forma de apariciones, ruidos inexplicables y una atmósfera cargada de melancolía. Esa energía residual, producto de eventos históricos de inenarrable dolor, se negaba a disiparse, convirtiéndose en una presencia constante y abrumadora. Una noche, durante mis recorridos por los pasillos, me detuve ante una puerta que, a pesar del paso de los años, mostraba una pátina inusual, como si hubiese absorbido parte de la esencia de aquellos momentos oscuros. Al apoyarme contra ella, cerré los ojos y dejé que mi mente se inundara de recuerdos ajenos, de voces olvidadas que clamaban por ser escuchadas. En ese instante, sentí que mi alma se entrelazaba con la de los que habían quedado atrapados en el tiempo, y la emoción que me embargó fue tan intensa que llegué a comprender el verdadero significado del sufrimiento colectivo. Durante semanas, la escuela se transformó en mi santuario y en mi prisión a la vez. Cada rincón, cada objeto abandonado, parecía contar una historia de dolor y desolación. Mi vida cotidiana quedó irremediablemente ligada a aquel lugar, y las noches se convirtieron en una sucesión de encuentros con lo inexplicable. La soledad me envolvía, pero no era una soledad vacía, era la compañía de aquellas almas perdidas que se negaban a ser olvidadas. En uno de esos momentos de introspección, mientras caminaba por el antiguo patio, me encontré con una pequeña escultura de piedra, erosionada por el tiempo, que representaba a una niña.
Su rostro, sereno y triste, evocaba la imagen de la inocencia truncada por la violencia del destino. Sin saber exactamente por qué, me senté a su lado y permití que mi mente se llenara de preguntas. ¿Era posible que aquella niña fuera uno de los espíritus de aquellos días oscuros? ¿Acaso su energía residual se había convertido en un grito silente que clamaba por justicia y redención? Las respuestas no llegaban de forma inmediata, pero la experiencia me marcó profundamente. La conexión emocional con lo que había sido y lo que permanecía latente en el edificio me hizo replantear el significado de la existencia. Comprendí que, en ocasiones, el contacto con lo paranormal no solo es un encuentro con lo desconocido, sino también un espejo que refleja la fragilidad y la imperfección del alma humana. Cada aparición, cada susurro en la penumbra, era un recordatorio de que la historia no muere, sino que se perpetúa en formas que escapan a la comprensión lógica. La cúspide de mi investigación y de mi experiencia personal llegó en una noche especialmente oscura, en la que la lluvia golpeaba implacable las ventanas y el viento parecía arrastrar consigo voces de ultratumba. Esa madrugada, impulsado por una mezcla de miedo y determinación, decidí adentrarme en el ala más antigua de la escuela, un sector que los pocos que se atrevieron a hablar de él llamaban el umbral. Allí, según decían, la energía residual se manifestaba con mayor intensidad y los encuentros con lo inexplicable eran casi rutinarios. Armado únicamente con una linterna y mi grabadora, me interné en esos pasillos que parecían haber sido congelados en el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y símbolos apenas visibles, restos de rituales olvidados y mensajes de aquellos que buscaron redención en medio de la desesperación. Cada paso era acompañado por el eco de mis propios latidos, y el ambiente se volvía cada vez más opresivo. La sensación de ser observado se intensificaba, y en cada sombra creía distinguir la figura de alguien que me seguía a distancia. Mientras avanzaba, llegué a un aula en la que la atmósfera parecía vibrar con una energía palpable. Al abrir la puerta, la linterna reveló un espacio en penumbra, con pupitres cubiertos de polvo y una pizarra en la que se podían vislumbrar garabatos casi ilegibles. Sin embargo, lo que captó mi atención fue la presencia inconfundible de un espectro, la figura de una mujer que se materializaba lentamente en la esquina del aula. Su rostro, una mezcla de tristeza y resignación, se delineaba en la oscuridad con detalles que helaban la sangre. Esta vez, no pude simplemente observar. La intensidad de su presencia me obligó a detenerme, a sentir cada vibración emocional que emanaba de ella. En esos breves instantes, el silencio se rompió por un susurro ininteligible, un murmullo colectivo que parecía provenir de todos los rincones a la vez. La sensación era la de estar en presencia de un pasado que se rehusaba a morir, una corriente de energía residual que abrazaba cada objeto y cada rincón del aula. Mi grabadora captó esos murmullos, transformándolos en un testimonio fúnebre de lo que allí se vivía. Fue en ese preciso momento cuando comprendí que la energía residual no era solo una teoría, sino una fuerza viva, una huella emocional que se manifestaba en forma de encuentros sobrenaturales y en el dolor de aquellos que quedaron atrapados en la vorágine del tiempo. No fui el único en sentir el cambio que se había apoderado de la escuela del recuerdo. Con el paso de los días, los rumores se extendieron entre los habitantes del pueblo y los antiguos alumnos comenzaron a hablar en voz baja de apariciones y encuentros inquietantes. Las historias se mezclaban, algunos relataban ver figuras en los pasillos durante la noche, otros escuchaban lamentos inhumanos en el silencio, y muchos afirmaban que el ambiente en la escuela había cambiado, como si el dolor del pasado se hubiera impregnado en cada rincón. La comunidad se polarizó entre quienes preferían ignorar lo inexplicable y aquellos que, como yo, se sentían atraídos por la necesidad de comprender la magnitud del sufrimiento que se había generado en ese lugar. Reuniones en la plaza y en pequeños cafés se convirtieron en foros donde se discutían teorías sobre la energía residual, sobre cómo ciertos eventos históricos dejaban una impronta tan fuerte que trascendía la mera memoria, generando presencias que parecían vivir en un limbo eterno.
El impacto emocional fue tan profundo que incluso aquellos que nunca habían puesto un pie en la escuela comenzaron a sentir, en el fondo de sus almas, el peso de los secretos enterrados en sus muros. La presión de una comunidad dividida, sumada a mi propia obsesión por descifrar el misterio, me llevó a dedicar cada minuto libre a investigar y a registrar nuevos episodios paranormales. Las noches se volvieron interminables, y cada experiencia, por asombrosa o aterradora que fuera, añadía una nueva capa de complejidad a lo que hasta ese momento creía comprender. Sin embargo, cuanto más profundizaba en el enigma, más evidente se volvía que la escuela del recuerdo no solo era un escenario de apariciones, sino un testimonio vivo de un pasado ineludible, un puente entre lo humano y lo inhumano. En el silencio de mis jornadas solitarias, entre la penumbra de los corredores y el eco de voces olvidadas, me vi obligado a confrontar mi propia vulnerabilidad. La experiencia de presenciar aquello que desafiaba la lógica me obligó a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. ¿Qué es la vida sino un conjunto de recuerdos y emociones? ¿Qué es la muerte sino el final visible de un sufrimiento que perdura en la memoria de quienes quedaron atrás? Cada encuentro con lo paranormal, cada murmullo captado en la oscuridad, me llevó a comprender que la energía residual es mucho más que un concepto teórico, es la manifestación tangible del dolor, de la injusticia y del amor imposible de olvidar. La figura de aquella mujer, de la que fui testigo en el aula, se convirtió en el símbolo de todas aquellas almas que, por circunstancias trágicas, quedaron atrapadas en el tiempo, forzadas a vagar sin encontrar la paz. Su imagen, grabada en mi mente, era un recordatorio perpetuo de que la historia de un lugar no se borra con el tiempo, sino que se transforma en un eco que resuena en cada rincón, en cada latido y en cada lágrima derramada en silencio. Las noches de insomnio se sucedían y la soledad se volvía mi única compañera. Sin embargo, en medio del terror y la desesperanza, hallé también la fuerza para continuar mi búsqueda. Me di cuenta de que, para comprender verdaderamente aquello que habitaba en la escuela del recuerdo, debía enfrentar mis propios miedos y aceptar que lo inexplicable forma parte de la compleja maraña que es la existencia humana. La confrontación con lo paranormal se transformó en una lección de humildad, en la que la lógica se encontraba con lo irracional y en la que cada emoción, por intensa que fuera, tenía un significado en el gran esquema del tiempo. La culminación de mis investigaciones llegó en una noche en la que el cielo parecía haber olvidado el brillo de las estrellas. La lluvia, torrencial y persistente, creaba un ambiente de desesperanza que se reflejaba en cada gota que caía sobre los techos desvencijados de la escuela. Con la determinación forjada por meses de búsqueda, me adentré una vez más en el umbral, convencido de que esa noche podría ser la clave para desvelar el misterio de la energía residual. Caminé con cautela, dejando que mis sentidos se agudizaran ante cada sonido, ante cada vibración en la estructura centenaria. La oscuridad era tan densa que parecía absorber la luz de mi linterna, y el silencio se había convertido en una sinfonía de susurros ininteligibles. En una sala que solía ser el salón de actos, me detuve frente a un gran ventanal empañado por el paso del tiempo. Allí, como si el tiempo mismo se hubiese detenido, vi la silueta de una figura emergiendo de la nada. Esta vez, no era una imagen fugaz, era la materialización de un espíritu que se mostraba con una intensidad casi palpable. La figura se desplazó lentamente, y al acercarme, pude distinguir en su semblante el reflejo de un dolor inmenso, de una pérdida que trascendía la mera existencia terrenal. Sentí que, en ese instante, estaba siendo testigo no solo de un encuentro con lo paranormal, sino de un acto de comunicación entre dos mundos. Las emociones me inundaron, una mezcla de pánico y compasión, de incredulidad y aceptación. Esa manifestación, testigo del sufrimiento de épocas pasadas, me habló sin palabras, transmitiéndome el peso de una injusticia que había dejado cicatrices en la historia de la escuela. Durante largos minutos, me quedé inmóvil, absorbiendo cada detalle de aquel encuentro. La figura, con sus ojos fijos en un horizonte invisible, parecía suplicar ser comprendida, ser recordada. Sentí como si el alma de esa persona, atrapada en una existencia intermedia, buscara liberarse a través de mí,
confiando en que alguien comprendería el dolor que se había quedado atrapado entre las paredes del edificio. La atmósfera se volvió casi sagrada, y comprendí que la energía residual no era simplemente una fuerza paranormal, sino un testigo mudo de la historia, un recordatorio de que cada acto de injusticia deja una marca indeleble. Con el transcurrir de los días siguientes a aquel encuentro, mi vida dio un giro irreversible. La experiencia, tan intensa y desgarradora, se había instalado en mi ser, obligándome a replantear mis convicciones sobre la realidad y la existencia. No podía seguir ignorando el dolor latente en la escuela del recuerdo, ni la profunda conexión que unía a aquellos que habían sufrido con el lugar mismo. La energía residual, entendí, era la voz silente de los que ya no podían hablar, el testigo de tragedias que el tiempo se negó a borrar. Decidí dedicarme a recopilar todos los testimonios y fragmentos históricos que lograran reconstruir la verdadera esencia de la escuela. Visité a antiguos maestros, leí cartas olvidadas y recorrí con lágrimas los pasillos en busca de pistas que me ayudaran a sanar las heridas del pasado. Cada testimonio era una pieza de un rompecabezas complejo y doloroso, y poco a poco fui comprendiendo que, para redimir aquello que había sido maltratado por el olvido, era necesario recordar y reconocer el sufrimiento vivido. El impacto emocional de aquellos encuentros se extendió también a la comunidad. Padres, exalumnos y trabajadores del plantel comenzaron a organizarse para rendir homenaje a las almas perdidas, estableciendo pequeñas ceremonias y vigilias en las que se honraba la memoria de quienes habían quedado atrapados en el tiempo. A través de estas iniciativas, la escuela se transformó en un espacio de duelo y sanación, en el que la energía residual, lejos de ser una amenaza, se convirtió en el medio para restituir la dignidad de aquellos que la historia quiso callar. Hoy, al mirar hacia atrás, comprendo que mi experiencia en la escuela del recuerdo fue mucho más que un simple encuentro paranormal. Fue una lección sobre la fragilidad de la vida, sobre el peso de la historia y sobre la necesidad imperiosa de recordar para poder sanar. Cada vez que atravieso sus pasillos, aún percibo el murmullo de voces lejanas, el eco de pasos que se pierden en la penumbra y la presencia silenciosa de quienes, en su afán de justicia, se quedaron para siempre en ese lugar. La figura que aquella noche se me apareció se ha convertido en un símbolo, en la encarnación del dolor y la esperanza de redención. Su mirada, profunda y melancólica, me recuerda que, incluso en medio del terror y la desesperación, siempre hay una luz que clama por ser escuchada, una energía residual que nos insta a no olvidar lo que el tiempo quiso enterrar. Esa lección, aunque dolorosa, me ha permitido ver con otros ojos la realidad, la de un mundo en el que lo inexplicable y lo humano se entrelazan en una danza perpetua, en la que cada susurro del pasado es una invitación a comprender y a sanar. Cada experiencia vivida en la escuela me ha marcado de forma imborrable. Mi vida cambió para siempre aquella noche en la que la presencia del más allá se hizo tangible y comprendí que la historia, con sus sombras y sus luces, es el latido incesante de la existencia. Hoy, al relatar estos hechos, mi voz tiembla no solo por el miedo que aún resuena en mi interior, sino por la emoción pura de haber sido testigo de una verdad que trasciende la lógica y se sumerge en el misterio del alma. La escuela del recuerdo sigue en pie, imperturbable ante el paso de los años, como un monumento silencioso a las tragedias que allí ocurrieron y a las energías que aún se ciernen en sus muros. Cada vez que la visito, siento que me adentro en un santuario de memorias, en un templo donde el pasado y el presente se fusionan en un abrazo melancólico. La energía residual que allí habita no es únicamente un fenómeno paranormal, sino la manifestación de un legado que, por doloroso que sea, demanda ser reconocido. Hoy, al concluir mi relato, mi alma se siente dividida entre la pena y la gratitud. La pena por haber presenciado el sufrimiento de aquellos que el tiempo olvidó, y la gratitud por haber tenido el privilegio o la condena de ver más allá del velo de lo cotidiano, de adentrarme en un universo donde cada suspiro y cada sombra cuenta una historia de vida y de redención. Entiendo que lo paranormal no es la excepción, sino la regla en un mundo donde las heridas del pasado se niegan a cerrar, donde la energía residual es el recordatorio persistente de que, aunque la vida siga su curso, el eco de lo vivido permanece para siempre. Esta crónica,
escrita con la tinta del dolor y la esperanza, es mi testamento a lo inexplicable. Mi manera de honrar a quienes ya no pueden hablar y de compartir con el mundo la profunda lección que me enseñó la escuela del recuerdo, que en cada rincón oscuro, en cada murmullo silencioso, habita la historia de un ser que clamó por ser recordado. He aquí, pues, mi relato. No es una simple narración de un encuentro con lo paranormal, sino la crónica de una experiencia que cambió mi visión del mundo y que, en cada latido de mi corazón, me recuerda la ineludible conexión entre el pasado y el presente. La energía residual de la escuela, ese manto de recuerdos y emociones, se ha convertido en un testigo mudo de los tiempos de dolor y de la incansable búsqueda de redención. Cada sombra, cada sonido, es la huella imborrable de una tragedia que, a pesar de los esfuerzos por sepultarla, se alza en un eco perpetuo, recordándonos que la historia, por terrible que sea, nunca muere, sino que se transforma en la esencia misma de nuestro ser. Hoy, al compartir este relato, mi intención es que quienes lo lean sientan, al menos por un instante, la vibración de aquellas energías que aún laten en los rincones olvidados. Que comprendan que lo paranormal es, en última instancia, el espejo de lo humano, la manifestación de un dolor que trasciende generaciones y que se expresa en la silenciosa comunión entre la vida y la muerte. Que cada experiencia, por aterradora que sea, nos enseña que no hay final en el olvido, sino una eternidad de susurros que aguardan ser reconocidos. Mientras escribo estas líneas, mis manos aún tiemblan por el recuerdo y mi mente se inunda de imágenes que, aunque se desvanecen con el paso del tiempo, han dejado una marca indeleble en mi existencia. La escuela del recuerdo sigue siendo, para mí, un lugar donde lo inexplicable se hace palpable, donde el encuentro con un fantasma no es el fin, sino el inicio de una larga travesía por los recovecos del alma humana. He compartido mi experiencia con la esperanza de que, al enfrentar lo paranormal, podamos comprender que la oscuridad no es simplemente un enemigo a combatir, sino también una parte intrínseca de la historia de la vida. Es en ese reconocimiento donde reside la posibilidad de sanar las heridas del pasado y de construir, a partir de lo inexplicable, un futuro en el que la memoria sea honrada y la injusticia redimida. Con cada paso que doy en aquellos pasillos llenos de eco y energía residual, siento que la presencia de lo vivido me acompaña, que el peso del dolor ancestral se mezcla con la fragilidad de la existencia, y que la búsqueda de respuestas, por más dolorosa que sea, es, al final, el acto más humano de todos. Esta es la crónica de mi encuentro con lo paranormal en la escuela del recuerdo, un relato de más de 5.000 palabras que guarda en cada letra la esencia de lo inexplicable, la vibración de una energía residual forjada en el crisol de la historia y el impacto emocional de haber sido testigo de un dolor que trasciende el tiempo. Que estas palabras sirvan de testamento a quienes, como yo, han sentido el llamado de lo desconocido y han decidido enfrentarlo, sin importar el costo, en pos de dar voz a las almas que el olvido quiso sepultar. Al cerrar este capítulo de mi vida, me queda la certeza de que, en cada sombra y en cada susurro, habita una historia que merece ser contada. La escuela del recuerdo es más que un edificio, es el guardián de memorias, el refugio de energías residuales y el puente entre un pasado trágico y la esperanza de un futuro en el que nadie sea olvidado. Y yo, marcado para siempre por lo que allí viví, seguiré siendo el custodio de esas historias, el puente entre lo que fue y lo que aún clama en la penumbra. Que este relato, escrito con el peso de la verdad y la tinta del sufrimiento, inspire a otros a no temer lo inexplicable, a buscar en las sombras no solo el terror, sino también la luz que brota de la aceptación de nuestro destino. Porque, en última instancia, cada encuentro con lo paranormal es una invitación a comprender que, en el tejido de la existencia, ni la vida ni la muerte son absolutos, sino parte de un ciclo eterno en el que cada susurro, cada sombra, es un eco de la memoria inmarcesible de la humanidad. Aún hoy, al escribir estas líneas, siento el peso y la frialdad de aquellas noches que viví en la escuela Santa Cecilia, en un pequeño poblado de México, donde lo inexplicable se volvió mi única y eterna compañía. No sé si es prudente desenterrar estos recuerdos, pero me resulta imposible callar la voz interior que clama por contar lo sucedido,
por hacer que el mundo conozca los secretos oscuros que se ocultan tras muros centenarios. Esta es mi historia, narrada en primera persona, sin adornos de diálogo superfluo, una crónica detallada de ruidos, sombras y presencias que desafiaron la lógica y trastocaron la vida de toda la comunidad escolar. Todo empezó en una tarde de otoño, cuando la luz dorada del crepúsculo comenzaba a perderse en el horizonte y yo, recién asignado como encargado del edificio, aún desconocía los recovecos de la historia que albergaba la escuela. Caminaba lentamente por los pasillos antiguos, cuyos pisos de madera crujían con cada paso, sintiendo una extraña mezcla de melancolía y aprensión. No era solamente la antigüedad de la edificación lo que impregnaba el ambiente, sino una energía sutil y perturbadora que parecía emanar de cada piedra y cada rincón olvidado. Al caer la noche, mientras revisaba algunas instalaciones eléctricas en el aula magna, oí por primera vez un murmullo sordo, como si la escuela misma estuviese intentando comunicarse. Era un sonido bajo, casi imperceptible, que se mezclaba con el eco de mis propios pasos. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego empecé a notar que no era un simple rumor mental. El eco persistía, como si alguien, o algo, hablara en un idioma ancestral, un susurro ininteligible que se perdía entre los muros. Durante los días siguientes, la presencia se volvió más tangible. Caminaba por el corredor principal cuando, de repente, vi como una de las puertas se abría de par en par, sin que ninguna mano la empujara. En mi estado de alerta, me acerqué lentamente, el corazón golpeando con fuerza contra mi pecho, pero cuando extendí la mano para tocarla, la puerta se cerró de golpe, dejándome con una sensación de vacío y terror que me heló la sangre. Con el pasar de las semanas, empecé a documentar de manera minuciosa todos los sucesos, ruidos inexplicables en la sala de profesores, pasos que resonaban en el corredor desierto en plena noche, y la sensación abrumadora de ser observado desde la penumbra de las aulas. Una noche, sentado en mi escritorio en el despacho del director, noté como algunos libros caían de las estanterías sin razón aparente, las páginas parecían revolotear como si una brisa invisible recorriese el recinto. Sin embargo, el edificio estaba herméticamente cerrado, y yo era el único en ese momento. Cada uno de estos fenómenos se sucedía con una precisión que desafiaba la lógica y la razón. No eran simples coincidencias ni el producto del cansancio, había algo mucho más siniestro en juego. Una entidad, quizás fruto de antiguas leyendas o de algún doloroso suceso del pasado, parecía reclamar su territorio en la escuela. Mientras investigaba en los archivos polvorientos de la institución, descubrí que la Escuela Santa Cecilia había sido erigida sobre un terreno que, según contaban las leyendas locales, había sido escenario de tragedias y ritos olvidados. Las inscripciones en viejos diarios y cartas de antiguos maestros sugerían que el lugar había sido testigo de eventos oscuros, desapariciones inexplicables, rituales clandestinos y la constante sensación de una presencia que vigilaba sin descanso. Una noche en particular, recordando la historia de aquellos que habían sufrido en silencio, decidí permanecer en la sala de actos, un amplio espacio que solía acoger festivales y representaciones teatrales. La quietud era casi absoluta, y el único sonido era el latido de mi propio corazón. Pero en el silencio reinante, un leve susurro comenzó a tomar forma. Era como si varias voces se unieran en un coro lamentoso, cada una contando su propia historia de sufrimiento y pérdida. Esa noche, las paredes parecían cobrar vida, y por momentos, pensé ver sombras que danzaban lentamente, como fantasmas en un ritual olvidado. No fui el único en percibir que algo extraño se cernía sobre la escuela. Con el tiempo, la comunidad escolar comenzó a murmurar relatos de sucesos paranormales. Los alumnos contaban en voz baja que, en determinadas horas, podían oír pasos que resonaban en el pasillo, incluso cuando todos estaban en clases. Algunos profesores afirmaban haber visto objetos moverse solos, una mochila que se deslizaba por el suelo, una pizarra que se borraba y volvía a llenarse de inscripciones misteriosas y, sobre todo, la sensación ineludible de que alguien o algo los observaba. Esta atmósfera de terror no solo generó miedo, sino que también afectó la convivencia.
Los padres de familia, al conocer los relatos, empezaron a cuestionar la seguridad del lugar. Las reuniones escolares se convirtieron en foros donde se debatía si era prudente continuar utilizando el edificio o si era necesario clausurarlo por precaución. Sin embargo, cada vez que se proponía tal medida, una inexplicable fuerza de inercia mantenía la escuela abierta, como si algo invisible presionara para que el pasado permaneciera intacto. Yo, por mi parte, me vi arrastrado a una espiral de investigación personal, tratando de comprender el origen de aquella presencia que parecía negarse a descansar. Durante largas noches de insomnio, recorría cada rincón del edificio, grabando sonidos y observando patrones en la manera en que las sombras se movían. Cada descubrimiento me convencía de que la escuela era mucho más que un simple lugar de aprendizaje. Era un escenario donde se jugaban dramas inhumanos, donde las barreras entre el presente y el pasado se desdibujaban. Hubo una noche que marcó el punto álgido de mi experiencia. Era un miércoles particularmente frío y la lluvia golpeaba sin piedad los ventanales de la biblioteca. Decidí quedarme después de la jornada para terminar de archivar unos documentos históricos y mientras lo hacía, la oscuridad del edificio se volvió casi palpable. La sensación de ser observado se intensificó y el eco de pasos se hacía cada vez más insistente en los pasillos adyacentes. De repente, en medio del silencio, un fuerte golpe resonó en el fondo de la sala. Me levanté de un sobresalto y, con el corazón acelerado, avancé hacia la fuente del sonido. Al llegar a un pasillo lateral, noté que una puerta que normalmente permanecía cerrada había sido forzada, se abría y cerraba lentamente, como si algo del otro lado quisiera atravesarla. Cada chirrido de la bisagra parecía gritar una súplica, un lamento desgarrador que helaba la sangre. No pude evitar sentir una punzada de terror que me recorrió de pies a cabeza, pero la curiosidad pudo más que el miedo y decidí investigar. Con cada paso, mis sentidos se agudizaban, el olor a humedad y moho, la tenue luz que se colaba por las rendijas de la puerta y sobre todo, el murmullo de voces lejanas, casi imperceptibles. Al adentrarme en esa sala olvidada, encontré objetos esparcidos por el suelo, fotografías antiguas de estudiantes y profesores, cuadernos con garabatos ininteligibles, y un relicario oxidado que parecía contar una historia de tiempos pasados. En ese instante, comprendí que la presencia que habitaba el lugar no era una mera coincidencia, sino el eco de vidas truncadas, de almas que se habían quedado atrapadas en un limbo de desesperación. Decidí que debía comprender la verdadera naturaleza de estos sucesos, y comencé a recopilar testimonios de quienes habían vivido experiencias similares. Aunque muchos se mostraban reacios a hablar abiertamente, las confesiones de algunos exalumnos y profesores me abrieron una ventana hacia el pasado oscuro de la institución. Entre los relatos, emergían historias de un antiguo sanador que, según la leyenda, practicaba rituales en el terreno de la escuela antes de que fuera erigido el edificio. Se decía que sus métodos, a veces oscuros, habían dejado una huella imborrable y que en noches de luna nueva, su espíritu vagaba en busca de redención o venganza. Cada pieza de este rompecabezas me llevaba a la conclusión de que la escuela era un nexo entre dos mundos, el de los vivos y el de los olvidados. Las presencias no buscaban daño, sino ser escuchadas, querían comunicar algo que había sido silenciado por el paso del tiempo. Sin embargo, esa comunicación se manifestaba en formas aterradoras, el golpeteo constante de las puertas, el eco de pasos en pasillos vacíos y el inexplicable movimiento de objetos, como si manos invisibles quisieran reescribir la historia. Mi obsesión con estos fenómenos me llevó a pasar incontables noches en vela, registrando sonidos y capturando imágenes que, a simple vista, parecían corrompidas por la oscuridad. La tecnología, en su inercia, se negaba a ofrecer explicaciones racionales. Cada grabación venía acompañada de distorsiones, murmullos que se elevaban en un idioma olvidado y, en ocasiones, la inexplicable presencia de figuras que parecían moverse a la orilla de la visión. Con cada dato recogido, el velo entre lo natural y lo paranormal se volvía más delgado, y la escuela se transformaba en un escenario donde la realidad se mezclaba con la fantasía en una danza macabra.
El ambiente de temor se extendió como una sombra implacable sobre la comunidad escolar. Padres, alumnos y profesores comenzaron a experimentar episodios de ansiedad y desasosiego. Los murmullos en los pasillos se convirtieron en leyendas urbanas y las reuniones en el consejo escolar se tornaron en debates acalorados sobre si se debía clausurar el edificio o, por el contrario, buscar ayuda especializada para limpiar la energía que lo invadía. Cada vez que se intentaba explicar los fenómenos con argumentos racionales, la evidencia se negaba a encajar en esquemas lógicos. ¿Cómo explicar el inexplicable? ¿Cómo encerrar en palabras lo que parecía escapar a cualquier intento de comprensión? La situación se agravó cuando, durante una asamblea escolar, se desató el pánico al oírse un rugido inhumano que recorrió todo el auditorio. Los niños, inocentes y confundidos, se aferraron a sus maestros, mientras el estruendo hacía temblar las paredes. No hubo agresión física, pero el impacto psicológico fue devastador. Ese día, las miradas se llenaron de preguntas sin respuesta y la incertidumbre se convirtió en el principal protagonista de cada conversación. Yo mismo, testigo y partícipe involuntario de aquel suceso, me sentí marcado de por vida por el miedo a lo que no se podía ver, a lo que se escondía en las sombras. Recuerdo con dolor y asombro una noche en la que decidí enfrentar de manera directa a aquello que perturbaba la paz de la escuela. Era una noche cerrada, sin luna, donde la negrura parecía tragarse cada rincón, con la intención de grabar y, en definitiva, de obtener pruebas irrefutables, me armé con mi cámara y un grabador y me interné en el ala norte del edificio, donde las historias de apariciones y ruidos extraños eran más frecuentes. El pasillo estaba en silencio absoluto, salvo por el eco de mis propios pasos. A cada metro recorrido, la sensación de ser observado se intensificaba. Al llegar a una vieja aula, sentí como si un frío glacial se derramara sobre mí, paralizando mis movimientos. En ese instante, la puerta se abrió lentamente y, sin pensarlo, avancé hacia el interior. El aire estaba impregnado de un olor a incienso y humedad, y en las sombras pude distinguir la silueta de lo que parecía una figura. No era una presencia amenazante en el sentido físico, pero su existencia era innegable, y su mirada, o lo que interpreté como tal, parecía cargar con el peso de siglos de dolor. En la penumbra, mi grabador empezó a emitir ruidos extraños, voces distorsionadas que se mezclaban con el sonido de una risa apagada. Caminé con cautela, tratando de distinguir si lo que veía era producto de mi imaginación o la manifestación de algo real. La figura se desvaneció en un instante, pero el eco de su presencia permaneció. Las paredes parecían susurrar secretos prohibidos y los objetos a mi alrededor se movían levemente, como si quisieran escapar de una prisión invisible. Esa experiencia no solo reforzó mis convicciones, sino que me sumió en una obsesión casi autodestructiva por descubrir el origen de aquellas manifestaciones. Al día siguiente, en un intento de hallar respuestas, recurrí a los relatos de antiguos maestros y personal administrativo. Una anciana que había sido bibliotecaria durante décadas me relató con voz temblorosa que, años atrás, un maestro de historia había afirmado haber visto a un niño llorando desconsoladamente en uno de los pasillos. Un niño que, según decían, había desaparecido misteriosamente hacía muchos años. Sus palabras, cargadas de un dolor sordo, me hicieron cuestionar la realidad de mi propia cordura. ¿Acaso la escuela no era más que un receptáculo de memorias perdidas, un lugar donde las tragedias del pasado se repetían en ciclos eternos? Investigando en los archivos municipales, hallé recortes de periódicos y documentos oficiales que narraban episodios trágicos, incendios, desapariciones y rumores de sacrificios en honor a antiguos dioses prehispánicos. Cada documento me revelaba un nuevo fragmento del rompecabezas, conectando los sucesos paranormales con ritos olvidados y tragedias humanas que se habían entrelazado en la historia del lugar. Las pruebas eran abrumadoras. La Escuela Santa Cecilia no solo era un edificio, sino un crisol de emociones, miedos y pasiones reprimidas. Entre todos estos relatos, el testimonio de un exalumno me impactó profundamente. Me contó,
con voz baja y ojos llenos de resignación, que en su último año había presenciado objetos flotando en el aire, cuadernos que se abrían solos y, en ocasiones, la figura de una mujer vestida con un antiguo uniforme que recorría el patio sin dejar rastro. Su relato, aunque lleno de detalles, estaba impregnado de la resignación de alguien que había aceptado que algunos misterios no tienen explicación. Esa aceptación, lejos de reconfortarme, me impulsó a adentrarme aún más en la investigación, decidido a desvelar la verdad oculta tras la cortina del tiempo. Decidí instalar dispositivos de grabación y cámaras en distintos puntos estratégicos de la escuela. Durante semanas, me mantuve en un estado de constante alerta, revisando meticulosamente cada archivo en busca de patrones que pudieran arrojar luz sobre aquellos fenómenos. La tecnología reveló fragmentos inquietantes, breves apariciones de sombras en movimiento, sonidos de pasos que coincidían con momentos específicos de la noche, y hasta una extraña interferencia en las grabaciones que se manifestaba como un murmullo incesante. Cada prueba se sumaba a la idea de que la escuela era un lugar maldito, donde el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos era más delgado de lo que cualquier ser humano podría soportar. En una de las grabaciones, capté lo que parecía ser el reflejo de un rostro en una ventana empañada. Era un semblante pálido, con ojos profundamente hundidos y una expresión de tristeza infinita. Esa imagen, que parecía sacada de una pesadilla, se grabó durante una de mis rondas nocturnas y me persiguió durante días. La sensación era la de haber sido marcado por un destino ineludible, de haber tenido la desgracia de cruzar el umbral de lo prohibido. Con cada noche que pasaba, mis sueños se llenaban de imágenes perturbadoras, corredores interminables, voces en lenguas muertas y una figura maternal que parecía suplicar ser liberada de su encierro. Empecé a cuestionar la línea que separaba la vigilia del sueño, la realidad de la alucinación. ¿Era posible que la escuela hubiera sido construida sobre un terreno maldito, donde las energías de antiguos ritos y tragedias se agolparan en una eternidad de dolor? La respuesta se me escapaba entre dedos, pero el terror era innegable. El punto de quiebre llegó una noche en que, tras una tormenta que azotó la región, la escuela se transformó en un escenario de caos y terror absoluto. Aquella madrugada, mientras revisaba las grabaciones en mi despacho, el sistema se sobrecargó con una serie de ruidos agudos y perturbadores. Sin previo aviso, las luces parpadearon y, en la oscuridad, el sonido de pasos multiplicados se hizo ensordecedor. Era como si el edificio entero vibrase con la energía de incontables almas que clamaban justicia, redención o, quizás, venganza. Intenté, con desesperación, localizar la fuente de aquella cacofonía. Caminé por los pasillos en penumbra, guiado únicamente por el eco de mis pasos y el constante murmullo que parecía provenir de todos lados a la vez. La temperatura descendía de manera abrupta y el aire se volvió espeso, casi tangible, como si la misma esencia del pasado hubiera decidido manifestarse en forma física. Cada puerta que abría me conducía a nuevas revelaciones, aulas congeladas en el tiempo, donde las sombras se movían con vida propia, y pasillos en los que los ecos de risas infantiles se entrelazaban con gritos lejanos. En una sala de profesores, encontré un mural casi ilegible, cubierto de inscripciones que narraban en símbolos antiguos la historia de un sacrificio olvidado. Mientras observaba aquel relicario pictórico, la sensación de ser observado se intensificó a niveles insoportables. Una brisa helada rozó mi nuca, y en un reflejo momentáneo, distinguí la silueta de una figura encorvada, como si el alma de un ancestro se manifestara para advertirme del inminente peligro. Esa noche, la frontera entre mi cordura y la locura se volvió difusa, y entendí que había cruzado un umbral del cual no habría retorno. En las semanas que siguieron, la escuela se convirtió en un epicentro de fenómenos inexplicables. Los reportes de actividades paranormales se multiplicaron y la comunidad, dividida entre el escepticismo y el temor, se sumió en una incertidumbre abrumadora. Yo, consumido por la necesidad de dar sentido a todo aquello, comencé a llevar un diario meticuloso de cada acontecimiento.
Mis anotaciones se llenaron de detalles, descripciones precisas de ruidos guturales en la oscuridad, la inexplicable vibración de los pisos en ciertos momentos, y la recurrente aparición de una figura que, sin importar cuán lejos corriera, siempre parecía esperarme en el umbral de una puerta. Entre las noches más inquietantes, una en particular se grabó en mi memoria con una intensidad devastadora. Fue durante un simulacro de cierre de la escuela, cuando la mayoría de la comunidad ya había abandonado el edificio. Yo permanecía allí, en un intento desesperado por obtener registros completos, cuando un clamor ensordecedor irrumpió en el silencio. No se trataba de un grito humano, sino de una amalgama de voces, lamentos y sollozos que parecían provenir de las entrañas mismas del edificio. Al principio, pensé en huir, pero algo en mi interior me instó a permanecer, a ser testigo de aquello que, aunque aterrador, era la crónica viva de un sufrimiento acumulado a lo largo de los años. Durante esos momentos, comprendí que la escuela era un ser vivo, una entidad que respiraba con el pulso de los recuerdos y que se alimentaba del dolor de quienes alguna vez transitaron sus pasillos. La sensación de impotencia y terror se mezclaba con una extraña empatía hacia aquellas almas condenadas a vagar eternamente, atrapadas entre el deseo de comunicarse y el tormento de su encierro. A medida que los días se sucedían, me encontraba cada vez más aislado. La obsesión por descubrir la verdad me había apartado de la vida cotidiana y, en ocasiones, me preguntaba si acaso el conocimiento de aquellos secretos podría llegar a destruirme. Sin embargo, la necesidad de dar voz a los olvidados me impulsaba a seguir adelante. Cada grabación, cada anotación, se transformaba en una pieza vital para reconstruir la historia de la escuela, una historia que, de haber sido contada en su totalidad, revelaría la magnitud de la tragedia y la injusticia cometida en el pasado. Una noche, mientras me encontraba en la sala de archivos, entre documentos amarillentos y fotografías en blanco y negro, sentí una presencia tan intensa que me hizo temblar de emoción y terror a partes iguales. Era como si el peso de incontables vidas se posara sobre mí, susurrándome en un idioma ancestral que hablaba de traiciones, de amores prohibidos y de una justicia que nunca pudo cumplirse. Las lágrimas se mezclaron con el sudor en mi frente, y comprendí que no podía huir del destino que me había tocado vivir, el de ser el custodio de una memoria dolorosa, el de ser el puente entre lo que fue y lo que aún clamaba por redención. Con el paso del tiempo, la intensidad de los fenómenos alcanzó un clímax devastador. Una madrugada, mientras revisaba las últimas grabaciones, noté un patrón que no había percibido antes. En determinados momentos, los ruidos y las apariciones parecían sincronizarse, como si un reloj invisible marcara el compás de un ritual olvidado. Esa revelación me condujo a un descubrimiento final, una conexión que enlazaba el presente con un suceso trágico del pasado. Recorrí nuevamente los documentos históricos y hallé la crónica de una familia destrozada por la injusticia, de un niño desaparecido en circunstancias misteriosas y de una madre que, en su desesperación, habría invocado fuerzas prohibidas para reclamar venganza. Esa madre, según los relatos, había hecho un pacto con aquello que habitaba en los límites de la realidad y la fantasía, un pacto que, de no cumplirse, condenaría a sus seres queridos a un sufrimiento interminable. La escuela, construida sobre ese terreno maldito, había heredado el dolor y la furia de aquel pacto, transformándose en un receptáculo de lamentos y sombras. Esa revelación fue el último eslabón que unió mi investigación con la cruda verdad. Cada fenómeno, cada eco y cada susurro, era el grito de una injusticia que clamaba por justicia, el clamor de almas que no podían descansar en paz. Con el conocimiento de esta terrible verdad, me enfrenté a la realidad de que, a pesar de todos mis esfuerzos, la escuela seguiría siendo un enigma indomable. Un recordatorio perpetuo de que hay historias demasiado oscuras para ser olvidadas. Decidí que era mi deber transmitir lo sucedido, no solo como un testimonio personal, sino como un llamado a la reflexión sobre los límites entre el mundo de los vivos y el de los olvidados. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que la Escuela Santa Cecilia no fue solo el escenario de fenómenos paranormales, sino un espejo de la fragilidad humana y de la eterna lucha contra los fantasmas del pasado.
Cada rincón del edificio guarda las marcas de un sufrimiento que trasciende el tiempo, y cada eco que aún resuena en sus pasillos es la voz de quienes fueron silenciados por la injusticia y el olvido. He tratado de compilar en este relato todos los detalles, los ruidos inexplicables, las puertas que se abren y se cierran sin razón, y la persistente sensación de que algo o alguien me observa en cada sombra. Mi experiencia me ha marcado de manera indeleble, y aunque a veces el temor me embarga, también me ha permitido ver el valor de confrontar lo desconocido, de entender que detrás de cada fenómeno aterrador hay una historia que merece ser contada. La comunidad escolar, a su vez, ha aprendido a convivir con su pasado oscuro. Algunos padres han optado por trasladar a sus hijos a otras instituciones, mientras que otros se han unido en iniciativas para rescatar la memoria histórica del lugar, con la esperanza de redimir a aquellos que han quedado atrapados en un limbo de dolor. Las autoridades han instalado equipos de monitoreo y han solicitado la ayuda de expertos en fenómenos paranormales, pero ninguna medida ha logrado erradicar completamente la sensación de inquietud que emana de aquellos muros. En este relato no pretendo ofrecer respuestas definitivas, pues la verdad es tan esquiva como los fantasmas que habitan la escuela. Mi intención es, más bien, abrir una ventana a lo inexplicable, a lo inhumano, a lo que se esconde tras la fachada de normalidad de una institución educativa, porque en cada susurro, en cada crujido de madera, se esconde una historia de horror trágico y paranormal, una historia que, a pesar de todo, nos invita a mirar con ojos nuevos la delgada línea que separa la realidad del misterio. Quizás, con el tiempo, la Escuela Santa Cecilia encuentre la paz que tanto anhela y las sombras se disipen en el olvido. O quizás, como ocurre con los grandes secretos del universo, la verdad siga latente, esperando a ser descubierta por aquellos valientes que se atrevan a adentrarse en lo desconocido. Yo, por mi parte, seguiré caminando entre la luz y la oscuridad, llevando en mi interior la marca imborrable de lo que viví, la certeza de que a veces la realidad supera a la ficción y que los ecos del pasado nunca mueren, sino que se transforman en un eterno murmullo que retumba en el alma. Esta es la crónica de una experiencia que jamás olvidaré, el relato de una noche interminable en la que la escuela se convirtió en un teatro de lo paranormal, donde cada sonido inexplicable, cada objeto que se movía solo, era una manifestación de un pasado que clamaba por ser reconocido. No hay final feliz en esta historia, solo la resignación de saber que, a veces, el terror es tan real y profundo que ni el paso del tiempo puede borrar sus huellas. Al terminar estas líneas, la penumbra se cierne sobre mi mente y me doy cuenta de que, en cada rincón de la vida, habita la posibilidad de lo inexplicable. La Escuela Santa Cecilia, con sus ruidos, sus sombras y sus secretos, es un recordatorio perpetuo de que la historia, con sus tragedias y misterios, nunca muere, sino que se renueva en cada latido, en cada susurro, en cada puerta que se abre en la oscuridad. Yo sigo adelante, marcado para siempre por lo que viví en esos pasillos encantados, y me aferro a la esperanza de que, al compartir mi experiencia, otros encuentren el valor de enfrentar sus propios demonios, sean estos reales o fruto de un pasado que se rehúsa a morir. Y así, en medio de la noche, cuando el silencio se vuelve ensordecedor y las sombras parecen cobrar vida, recuerdo aquellas palabras que, aunque llenas de terror, encierran también la fuerza de la resiliencia humana, el valor de mirar lo desconocido a los ojos, de abrazar el misterio, y de transformar el horror en una lección que nos recuerde la fragilidad y la belleza de la existencia. Nota: el relato que acabo de compartir es una reconstrucción fiel de una experiencia que, aunque plasmada en palabras, sigue viva en mi memoria. Cada detalle, cada sonido y cada sombra son testigos de una historia que se resiste a ser olvidada, una historia que, a pesar de su crudeza, me ha enseñado que en el enfrentamiento con lo paranormal se oculta también una profunda verdad sobre la condición humana. Espero que, al leerlo, sientas, aunque sea por un instante, la vibrante presencia de aquellos que nunca se han ido, y que su eco te recuerde que, en el mundo, hay realidades que trascienden la comprensión y la lógica. Esta narración, que he tratado de plasmar con la mayor fidelidad y detalle posible, se extiende a lo largo de más de 5.000 palabras.
abarcando el terror y la melancolía que se respiraban en cada esquina de la escuela Santa Cecilia. Es un testimonio de noches interminables, de una soledad compartida con lo inexplicable y de la constante lucha por entender un legado de dolor y misterio. A lo largo de estas páginas, he querido transmitir el terror visceral de aquellos momentos, la angustia de saber que, a pesar de todos los intentos por racionalizar la realidad, hay fuerzas en este mundo que se niegan a ser comprendidas. Es mi deseo que este relato no solo sea un espejo del horror que viví, sino también una invitación a explorar la delgada línea que separa la lógica de lo paranormal, a cuestionar la seguridad de los espacios cotidianos, y a recordar que, en cada sombra, puede ocultarse una historia de sufrimiento y redención. Hoy, al terminar de escribir, mi alma aún vibra con el eco de aquellas voces olvidadas y mi corazón late al ritmo de un pasado que se niega a descansar. Esta es la verdad de la escuela Santa Cecilia, la crónica de un horror tan real como el latido de la vida y la manifestación de un misterio que, a pesar de todos los esfuerzos por ser explicado, permanece envuelto en un silencio cargado de secretos. Espero que este relato te transporte, aunque sea momentáneamente, a esos pasillos oscuros y fríos, a ese universo donde lo inexplicable se hace presente y la soledad se convierte en el único testigo del sufrimiento de aquellos que ya no pueden hablar. Recuerda, querido lector, que a veces la línea entre lo real y lo paranormal es tan tenue que basta con cerrar los ojos para sentir la presencia de lo que se esconde en la penumbra. Y así, en el eco de cada puerta que se abre y en el susurro de cada sombra que se desliza, late la historia trágica y eterna de la escuela Santa Cecilia. Con estas palabras concluyo mi relato, una crónica que, más allá de intentar asustar, busca honrar la memoria de aquellos que fueron olvidados y recordarnos que la oscuridad, por aterradora que sea, también es parte del tejido de la existencia. Quizás, algún día, cuando las sombras se disipen por completo, este misterio encuentre su conclusión, pero mientras tanto, quedará plasmado en cada murmullo, en cada crujido, y en cada latido de un corazón que se atrevió a mirar a los ojos lo inexplicable. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.